vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime aún, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habría de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo?
la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la mortificación del pecado. ¿No? Quizás la más grande contradicción de los creyentes es nuestra relación con el pecado. Pues si no lo es con algunos de ustedes, quiero decirles que lo es conmigo. Vergonzosamente quiero decirles que aún tengo relación con el pecado. El pecado remanente que Dios en su gracia ha permitido que more en mí, no reina, pero todavía es estorboso. Y es una grande contradicción la que debemos tener con el pecado. Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado todos los pecados, todos. Ha vencido al autor del pecado, ha vencido al pecado, y más aún nos ha dado su Espíritu Santo para que vivamos en santidad. Sin embargo, nosotros continuamos cayendo en pecado. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué aún el pecado me derrota? Y algunas personas se preguntan, ¿será que no soy salvado? ¿Será que me falta mucho para ser verdadero creyente? Bueno, si tú no te hicieras estas preguntas, no serías un creyente, no serías un salvado. Como creyentes tenemos permanentes luchas por causa del pecado. El incrédulo no lucha contra el pecado. Ahora nosotros enfrentamos diferentes luchas. Cuando el pecado de la mentira se aparece, nosotros luchamos contra el pecado de la mentira. Cuando el pecado del chisme sobresale, nosotros luchamos contra el pecado del chisme. Cuando surge la inmoralidad sexual en cualquiera de sus manifestaciones, pues nosotros luchamos contra la inmoralidad sexual. Pero no tenemos una lucha frontal contra el pecado en su dimensión. Pensamos equivocadamente que nuestra salvación y nuestra vida cristiana dependen de nuestra actitud hacia el pecado. Pensamos que nosotros vamos a ser más santificados, más santitos, y vamos a merecer más cosas de Dios en la medida en que nosotros venzamos el pecado. Pero eso no es verdad. Nuestra salvación y nuestra bendición y nuestra actitud contra el pecado no dependen de nosotros, sino dependen absolutamente de la gracia de Dios. Es Dios el que toma control sobre nuestro pecado, porque Él fue quien venció el pecado. Y es Él que nos da el poder para que por Él y para Él nosotros seamos vencedores sobre el pecado. Por esa razón es que estamos estudiando el tema de la mortificación del pecado. Porque si bien es Dios el que obra la victoria o que obtiene la victoria sobre nuestro pecado, también Él nos ha delegado, nos ha dado el privilegio, porque es un privilegio, que nosotros en identidad con Él, y este es el privilegio, que por la identidad que tenemos con Él,
vamos a mortificar permanentemente nuestro pecado. Y recordamos varios tópicos, recordamos que nuestro tema es tratado en 3 tópicos. Esto es la mortificación del pecado, se desarrolla en 3 tópicos. El primer tópico, que ya vimos, se tituló Desenmascarando a nuestro enemigo el pecado. El segundo tópico que hoy vamos a comenzar a estudiar es Luchando denodadamente. Y el tercer tópico que veremos se titula Venciendo. Venciendo. No habla de cómo vencer al pecado, no habla de unas fórmulas mágicas para vencer al pecado. Nos habla de venciendo, un verbo, en presente continuo. Ahora, vamos a mirar hoy luchando denodadamente contra nuestro enemigo, el pecado. En la anterior sesión, o en el anterior segmento, procuré desenmascarar a nuestro enemigo el pecado. ¿Qué descubrimos al desenmascarar a nuestro enemigo el pecado? Descubrimos que es un enemigo terrible. Descubrimos la forma engañosa en que actúa. También descubrimos el grave daño que nos causa, y también descubrimos que está muy cercano a nosotros, que está muy cercano, que no es algo por ahí lejano, algo que ya pasó, no, es el diario vivir. Son los ataques de nuestro enemigo. Ahora, después de haber desenmascarado al pecado, ¿qué creen ustedes que debemos hacer con un enemigo de estas características? ¿Qué es lo que vamos a hacer con un enemigo que tiene estas características? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué vamos a hacer con un enemigo? ¿Qué hacemos con nuestro enemigo? Lo perdonamos, ¿cierto? ¿Lo atacamos? ¿Planeamos cómo atacarlo? Eso es lo que debemos hacer con nuestro enemigo. ¿Cómo? Orar por el enemigo, orar por el pecado, para que sea más pecaminoso. ¿Oramos a su favor? No. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el enemigo? ¿Qué hace un ejército cuando enfrenta a otro ejército? Lucha. Bueno, lucha. ¿Para qué? Para no ser vencido. Para no ser vencido, para ganar la batalla. ¿Y cómo gana la batalla? ¿Cómo gana la batalla? Peleando. No, hermanos, matando al enemigo. La única forma de ganar la batalla es matar al enemigo. La única forma de ganar la batalla es matar al enemigo. ¿Por qué debemos matar a nuestro enemigo? Porque nuestro adversario. Porque es un gran enemigo. Es un gran enemigo. Y la serpiente no se puede dejar viva, dicen los en el mundo, ¿no? Cuando alguien tiene esas peleas, por ejemplo, aquí que vivimos en esta violencia, ¿qué hacen los de una banda contra otra banda? ¿Los matan? ¡Mata! ¡Claro que los mata! ¿Por qué? Porque esa culebra no se puede dejar viva. Donde se deje esa culebra viva, ¿qué va a suceder? Me mata a mí. Se va a levantar otra vez y ahora me va a matar a mí. Más furiosa. Por eso nuestro trato con nuestro enemigo, el pecado, no puede ser liviano. No puede ser simplemente lo atacamos. Simplemente luchamos con él, porque lo atacamos y él nos ataca, y entonces, como es un enemigo poderoso, nos vence.
Luchamos contra él, pero como es un enemigo poderoso, bueno, nos derrota. Y ahí vamos a vivir siempre en una circunstancia de derrota. Y eso es lo que hemos hecho como cristianos. Luchar. Hemos atacado el pecado. Pero no lo estamos mortificando, y al pecado no se le puede tratar con penitos de agua tibia, no se le puede tratar como están haciendo algunos por ahí, con un tratadito de paz. Vamos a hacer un tratado de paz, sin artificio. Sin juicio por los delitos cometidos. No, haya paz, lo más lindo es la paz. Bueno, una paz sin justicia nunca será paz. Aquellos que de nuestra comunidad están pensando, ¡ay, tan lindo que se va a hacer la paz! Les advierto, en el mundo los hombres dirán paz, paz, y no habrá paz, porque esa paz es falsa. ¿Qué dice la Biblia de la paz? El precio de nuestra paz fue sobre Cristo. Alguien tiene que pagar por los delitos cometidos. Y este supuesto proceso de paz está dándole libertad o está avalando todos los delitos, todas las muertes, todas las injusticias que se han cometido en nuestra tierra. No nos ilusionemos, ni oremos para que este proceso de paz salga adelante. Oremos para que la paz de Cristo sea establecida en nuestra tierra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que queremos hacer armisticios con nuestro enemigo, hacer pactos, negociaciones. No mortificamos a nuestro enemigo, sino que convivimos con él. Luchamos de vez en cuando. Le atacamos de vez en cuando. A veces oramos, quizás un ayuno, pero no le mortificamos. No mortificamos nuestro pecado. Después de haber descubierto, haber desenmascarado a nuestro terrible enemigo, ahora lo que debemos hacer es matarlo, mortificarlo. ¿Por qué? Porque es un enemigo muy peligroso y no se le puede tolerar. Debemos disciplinadamente luchar hasta matarlo. Y esta parte, o esta sección, este segmento de la enseñanza, está dirigida principalmente a crear en nosotros los creyentes una conciencia de la necesidad que como cristianos tenemos de mortificar a nuestro enemigo, de matarlo. Ahora, para desarrollar nuestro tema acerca de la necesidad que tenemos de luchar contra nuestro enemigo el pecado, vamos a mirar 4 tópicos. Vamos a mirar 4 tópicos. Esos tópicos son: el primer tópico es la realidad de nuestra redención en Cristo. Lo segundo, el llamado de Dios a la santidad. 3, el deber permanente de mortificar al pecado. Y el 4, la disciplina para mortificar
a nuestro enemigo, el pecado. La disciplina para mortificar el pecado. Entonces tenemos 4 puntos que vamos a estudiar. La realidad de nuestra redención en Cristo. El llamado de Dios a la santidad y el deber permanente de mortificar el pecado. Y la disciplina para mortificar nuestro pecado. Quiero comenzar el primer tópico, la realidad de nuestra redención en Cristo, contando un cuento, una historieta, que es un poco alusiva al tema que vamos a tratar. ¿Cómo comienzan los cuentos? Ayúdenme a ver. Había una vez. Érase una vez. Bueno, érase una vez que érase una vez una princesa que se llamaba Ana y un príncipe que se llamaba William. Un príncipe que se llamaba William. Entonces resulta que ellos vivían una vida feliz en el castillo, con todas las comodidades, con todos los lujos. Pero un buen día a la princesa le dio por salir a la ciudad, porque en la ciudad había un festival. Y a ella le gustaba ir a los festivales, pues, porque se presentaban artistas, porque toda la gente iba a la ciudad, y había mercaderes que traían telas, perfumes, joyas preciosas, todo lo que les gusta a las mujeres, vestidos finos, cosas muy bonitas. Entonces a ella le gustaba salir al festival. Y le dijo a William, el príncipe William, yo quiero ir a la ciudad. Entonces el príncipe William preparó la corte, pues el ejército para acompañar a la princesa, le proveyó de su dinero para ir a la ciudad. Y la princesa y el príncipe se fueron al festival. Cuando la princesa entró a la ciudad, empezó a ver todas estas carpas tan bonitas, esas tiendas en donde vendían cosas preciosas. Entraba a un lugar, entraba a otro, estaba muy emocionada, compraba una cosa, compraba la otra, estaba muy feliz. De pronto entró a una de esas tiendas y miró un vestido muy lindo y se lo estaba midiendo, un vestido de princesa, y se lo estaba midiendo, cuando de pronto 2 bandidos cogieron y le dieron un garrotazo en la cabeza y la tumbaron, la pusieron en estado de coma, pues. Le robaron sus joyas, le robaron su dinero, le robaron todo. De un momento a otro, la princesa se despertó. No sabía dónde estaba. Y empezó a vagar por toda la ciudad. Y como su golpe le abrió una herida, y empezó a botar sangre, y los ladrones le habían robado su vestido de princesa. Ella quedó en aguas, y claro, la sangre más el lodo, la tierra, en donde ella estuvo un tiempo desmayada, y ella se levanta y no reconoce a nadie. Toda la gente empieza a mirarla como una miserable. Y ella pedía ayuda y nadie le ayudaba. Entonces le dio hambre y empezó a comer, a pedir comida. Nadie le daba comida. Empezó a comer de la basura y su vestido empezó cada vez a ser más sucio, más sucio. Y bueno, por otra parte, el príncipe empezó a buscar a la princesa y no la encontraba. Y llamó a sus soldados y dijo, no sabemos nada, parece que la robaron, la secuestraron.
Luego terminó el festival de 8 días, buscaron a la princesa por donde más pudieron, nunca la encontraron y se devolvieron para el castillo. Pero el rey dejó una comisión para buscar a la princesa. Mientras tanto, la princesa se fue a vivir al muladar del pueblo. Se fue a vivir al basurero. Comía de las basuras que allí llegaban. Dormía entre la basura. Imagínense ustedes, nunca se bañaba. No recordaba nada. No recordaba quién era. Y así pasó el tiempo y el tiempo. Sin embargo, nunca el príncipe perdió su ilusión de encontrar a la princesa Ana. Un buen día el príncipe dijo, no me encontró la princesa, yo mismo voy a ir a buscarla. Y empezó, desde que salió de su camino en el castillo, empezó a gritar, ¡Princesa Ana! ¡Princesa Ana! ¡Princesa Ana! A todo grito, a toda voz. Así pasó por todo el pueblo y no encontraba a su princesa Ana. Y empezó a salir del pueblo y sus guardias le dijeron, pero su majestad, de aquí para allá, ya no vamos a encontrar nada, solamente los basureros. Dijo, pues no, para de gritar hasta encontrar a mi princesa. Y él siguió gritando, ¡Princesa Ana! ¡Princesa Ana! Y llegó al basurero. Y en el basurero, la princesa oyó, ¡Princesa Ana! Esa voz desconocida. Y le dio un sentimiento muy fuerte en su corazón. Y recordó inmediatamente quién era. Que ella era la princesa Ana. Entonces se miró con su vestido sucio, con su cara ensangrentada, llena de costras, llena de sucio, su pelo chuto, flaca, macilenta. Dijo, pero ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Yo soy la princesa. ¿Qué me ha pasado? Entonces el príncipe decía, ¡Princesa Ana! ¡Princesa Ana! Y la princesa, como pudo, gritó, ¡Mi príncipe! ¡Su majestad, aquí estoy! ¡Wow! El príncipe volvió a mirar y dijo, esa no puede ser la princesa Ana. Pero se fue acercando, ella se fue acercando hacia él, entre más cerca estaba, más pudo reconocer a su príncipe, y él más reconoció a su princesa, escuchó su voz, la abrazó tiernamente y le dijo a su guardia que la llevaran con todo cuidado al palacio, le bañaran con los mejores perfumes, le vistieran con las mejores ropas y que se hiciera una gran fiesta, porque aquella princesa que se había perdido ahora había sido rescatada. Amén. ¿No les parece a ustedes esa historia? Una analogía con la historia de la iglesia. La iglesia de la princesa Ana y el Señor Jesucristo es el príncipe boliviano. Y lo que le ha sucedido a la iglesia precisamente es que ha sido golpeada con el más fuerte de los golpes, el pecado. El pecado. Y una de las causas por las cuales nuestro enemigo, el pecado, te vence, es porque con sus engaños te hace olvidar quién eres tú. ¿Quién eres tú? El creyente que es dominado por el pecado no deja de ser hijo de Dios, pero se pierde de vivir lo mejor de la vida bajo el abrigo del Señor. El pasaje o los textos que hemos estudiado de Romanos 6, 7 y 8 nos muestra ese contraste que es la realidad del creyente. La vieja vida pasada, llena de vicios, confrontada con una vida nueva y transformada por el poder de Dios. Y quizás la gran mayoría de cristianos son derrotados por el pecado porque centran su vida como creyentes en no pecar. Y esto se les convierte en una obsesión, en un propósito.
Y la gran mayoría de creyentes piensan que ser santo significa no pecar. Pero eso no es del todo verdad. Ser santo significa mucho, pero mucho más. Nuestra mente debe ser renovada. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos cambiar nuestra vana forma de pensar. Debemos abandonar la centralidad de nuestro pensamiento en el pecado para ponerla en la gloria de Dios y en la nueva naturaleza que Él nos ha dado mediante la redención. El pecado es un esclavista poderoso. El pecado, al contrario de la iglesia, tiene objetivos definidos. Uno de los problemas de la iglesia es que no tiene objetivos definidos. Tiene objetivos muy ambiguos. La gran mayoría de cristianos aún siguen recibiendo órdenes del esclavista. El esclavista da órdenes y el esclavo obedece. Pero no consideramos que Cristo ya nos libertó de la esclavitud. Ahora, Cristo nos vino a libertar de la esclavitud. Y la vida de un verdadero creyente es un paraíso en la tierra. Y si tú no estás viviendo en el paraíso en la tierra, entonces debes diagnosticar tu vida espiritual. Quizás los pecados te están mortificando a ti, porque tú no los estás mortificando. O lo más seguro es que los pecados te están mortificando a ti, porque tú no los estás mortificando. En vez de estar pensando en la lucha contra el pecado como la centralidad de tu vida cristiana, debes pensar en tu nueva naturaleza, en tu identidad con Dios. ¿Quién eres para Dios en Cristo Jesús? Y vamos a ir a mirar algunos aspectos de Romanos 8, 14 al 17, que nos afirma quiénes somos en Cristo Jesús. En primer lugar, Romanos 8, del 14 al 17. En primer lugar, vemos que, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos. Somos adoptados hijos de Dios. ¿Qué va a hacer nuestro enemigo? Tratar de convencernos que nosotros no somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Trayendo la tentación y poniéndonos grandes tentaciones para que nosotros caigamos en el pecado. Recuerda que la manifestación del pecado comienza en la tentación. El pecado se manifiesta en la tentación. ¿Cuáles son los tres aspectos de la tentación? Los tres aspectos de la tentación. Lo vimos la vez pasada, hermanos. Los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida. Esos son los tres elementos que usa nuestro enemigo para hacernos caer. Pero si tú sabes que eres hijo de Dios, adoptado en Cristo, sabes que no eres de la carne, sino que eres del Espíritu. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si viven por medio del Espíritu, darán muerte a los malos hábitos del cuerpo y vivirán. Amén. Cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, sabemos que no somos de la carne, sino que somos del Espíritu. Y vamos a luchar temporalmente contra nuestra carne.
contra nuestros deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida que aún se levanta en nosotros. Pero también vemos allí que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia nos enseña que somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y somos guiados a qué? A la santidad, porque fuimos llamados a ser santos. Siempre el Espíritu de Dios nos guiará a la santidad. Por eso debemos tener una intensa comunión con el Espíritu de Dios, que es la palabra. Cuando nosotros tenemos comunión con la palabra, una comunión personal en nuestro diario devocional, una comunión en los estudios bíblicos, una comunión en el santo culto al Señor, en la predicación expositiva de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con nuestro pecado? Que nosotros no queremos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ha hablado el Espíritu Santo de Dios a tu vida en esta semana? ¿A dónde te ha guiado el Espíritu Santo de Dios? También aquí dice claramente que somos libres. Si tú eres hijo de Dios, eres libre. Ya no estás bajo la esclavitud del pecado, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al mundo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Cuál es la evidencia de que tú eres un hijo de Dios? Si no vives bajo la esclavitud del pecado. Cuando el pecado te hace su esclavo, eso quiere decir que muy posiblemente tú no seas hijo de Dios. Porque a eso vino Cristo, a librarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, tú descubres por la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios te guía. Y el Espíritu Santo de Dios te guía ¿a qué? A ser libre, a no vivir bajo la esclavitud del pecado, a liberarte del pecado. Y yo quiero exhortarles, hermanos. Quiero exhortarte a ti que estás viviendo en pecado. A ti que no amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. A ti que no amas a tu hermano. A ti que no guardas tanto el nombre del Señor. Que te hace llamar cristiano, pero evidentemente, públicamente, mancillas el nombre de Cristo. A ti que no guardas el día santo del Señor. A ti que no honras a tu padre y a tu madre. A ti que matas, a ti que robas, a ti que adulteras, a ti que fornicas, a ti que deseas a la mujer del prójimo, a ti que das falso testimonio. Si tú estás bajo ese enemigo, si has estado encantado bajo ese enemigo, y ahora te das cuenta por la palabra que eres hijo de Dios y que eres libre porque Él te ha dado la libertad por su preciosa sangre, libérate. Porque Él ya te liberó. Ahora tú levántate victorioso. Él ya te liberó. Y yo estoy en esta lucha como hermano de ustedes. Porque todos sufrimos las comunes aflicciones en todo el mundo. Pero en la gracia de Dios, con una mayor o menor medida, nos levantamos. Y entre más te levantes, más fuerza recibirás del Espíritu. Porque el pecado siempre te querrá arrollar, pero el Espíritu siempre te levantará a nueva vida. Ahora, nos fue dado el Espíritu de libertad. ¿Para qué? Un espíritu que ya no nos esclaviza al temor, que no nos esclaviza al miedo, sino que el Espíritu nos da libertad. ¿Para qué? Para clamar a Padre. Y ahí es donde debemos estar. Si soy hijo de Dios, clamo a Padre. Como hijo de Dios, que he sido dominado por el pecado, lo primero que tengo que hacer es recordar que soy hijo y que tengo un Padre a quien acudir. Que tengo un Salvador que es mío, es mi Salvador, Él me pertenece a mí, por lo tanto, yo puedo clamar a Él para que obre a mi favor. Él está obrando a mi favor, por eso su nombre es Emmanuel, significa Dios con nosotros, Él está obrando a tu favor. Debemos entender eso es ser hijo de Dios.
Por eso podemos levantarnos poderosamente ante nuestro enemigo el pecado y clamamos: Abba, Padre. Por el Espíritu recibimos el testimonio de ser hijos de Dios. Vive como hijo de Dios. Porque muchos decimos ser hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. No evidencian el ser hijos de Dios. Aman más al mundo que a Dios. Obedecen más a sus deseos banales, circunstanciales, pecaminosos, que servir al Señor. Hermanos, una frecuente equivocación de nosotros los creyentes es querer hacer cosas para vivir vidas santas, sin considerar que la victoria por el pecado no se obtiene por el hacer, sino por el ser. Recuerda a la princesa Ana. ¿Qué era ella? Una princesa. ¿Qué pasó a ser? Una mendiga, una miserable, una basuriera. Pero en cuanto oyó la voz de su príncipe, ella fue libertada de esa antigua posición y recordó qué posición tenía ella. Y ella no hizo nada, absolutamente nada, para levantarse de su postración. Fue el espíritu, fue la voz del príncipe William el que le dio esa fuerza. Así mismo nosotros, como hijos de Dios, no hacemos nada para levantarnos del estado de postración. Es la voz de nuestro amado Redentor lo que nos levanta del estado de postración. Es el saber que soy hijo de Dios lo que me da fortaleza para vencer a mi enemigo el pecado. Por eso el principio no está en cosas para mortificar el pecado. El principio está en saber quién soy yo. Imagínate tú que pasa un ventero de piña por frente a tu casa. La piña, y tú sales y hablas con él, y ¿cómo te va la piña? No, aquí, luchando, difícil el asunto. Bueno, ¿y tú por qué no estudias para tener un mejor empleo? No. Si yo soy piloto de aviación, yo soy médico cirujano, neurólogo, un momentico. Tú habrás estudiado medicina, habrás estudiado pilotaje de aviones, pero tú eres un vendedor de piña. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo que yo hago está determinado por lo que yo soy. Si yo soy hijo de Dios, haré las cosas de los hijos de Dios. Pero si yo no soy hijo de Dios, nunca podré tener victoria sobre el pecado. Y podré luchar denodadamente y nunca lograré vencer el pecado. Por eso el principio no es hacer cosas para vencer el pecado. El principio es reconoce si eres hijo de Dios, y si no eres hijo de Dios, arrepiéntete ahora mismo y corre a Cristo, porque Cristo te está llamando a ser hijo de Dios. Otra gran verdad acerca de la realidad de nuestra redención en Cristo es que tenemos una esperanza gloriosa. Hemos sido redimidos no para disfrutar de nuestra vida terrenal. Hemos sido redimidos por Cristo con la esperanza de vivir una vida eterna, plena de Dios en su presencia. Y uno de los problemas de la iglesia en nuestros tiempos es que vive para este mundo. Y nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos de este mundo. ¿Por qué nos alejamos del mundo? ¿Por qué queremos las cosas del mundo? ¿Por qué queremos comer la basura del mundo? ¿Por qué queremos vivir en el basurero del mundo? Y no anhelamos de todo corazón vivir en la gloria del Padre. La voz de nuestro amado Redentor grita: amada mía, te llamo hoy, ven a mí. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que sobre ti resplandezca la luz. Que resplandezcas como luminar del mundo.
que evidencies que eres hijo de Dios. Nuestra victoria en nuestra mortificación del pecado no comienza en la oración, no comienza en prohibirme cosas, no comienza en hacer cosas. La victoria que Cristo me ha dado es ser su hijo, ser hijo de Dios. Ahí es donde comienza la victoria. Y el ser hijo de Dios me va a llevar a tener comunión con Dios, a orar, a buscar su palabra. ¿Para qué? Para ser fortalecido, para vivir en la victoria que ya me dio. Amén. Amén. Vive en la victoria que Cristo te dio si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, corre a Cristo, clama a Cristo y pide, Señor, necesito ser hijo de Dios porque el pecado me está mortificando y yo no quiero ser más esclavo del pecado. Amén. Que la gracia del Señor sea sobre su iglesia en Cristo Jesús. Amén. Amén.